Hola, muy buenas tardes a todos nuestros auditores de Radio Énfasis. Aquí estamos en el 95.5, empezando nuestra transmisión cuando son las 19:04 en este programa número 18 de 321 Carrera Electoral. Estamos con un invitado, lo vamos a presentar inmediatamente y le vamos a dar la bienvenida a Jorge Correa Sutil, candidato a constituyente por el Distrito 6. Muy buenas tardes, candidato. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los oyentes de Radio Énfasis. Lo pillamos en terreno. Así es, estoy en terreno, pero me voy a estacionar inmediatamente para que podamos tener una mejor conexión. Bueno, vamos a comenzar el programa y quiero preguntarle con respecto a todo este tema de la pandemia y cómo cómo han aumentado los casos durante los últimos días consecutivamente. El ministro Mañalich hizo una declaración señalando que si la situación no mejora, deberíamos abrirnos a la posibilidad de aplazar las elecciones del próximo 10 y 11 de abril. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Cómo ve la Bueno, situación? sin duda no podremos tener, es el ex ministro Mañalich, no hay anuncio oficial ninguno a ese respecto. Yo mantendría por ahora la calma y claro, eventualmente podría tener que tomarse esta decisión si estuvieran una cantidad significativa de comunas en cuarentena, porque eso hace imposible tener elecciones. Pero ya tuvimos una votación en medio de un momento bastante álgido de la pandemia y hasta aquí yo no he oído a nadie que diga que ese acto electoral hizo subir el número de personas infectadas. Así que yo me hago la esperanza de que podamos mantener la fecha y hacerse las elecciones en el día 10 y 11 de abril próximo. ¿Y cómo ve usted este tema de que aún siendo en la semana pasada o antepasada, Chile viéndolo como líder mundial en el tema de la vacunación, que hoy día todavía no se pueda reflejar eso en las cifras? Bueno, sin duda el gobierno lo ha hecho bien en esta materia. Yo soy un opositor al gobierno, pero reconozco cuando las cosas se hacen bien y me parece que el proceso de vacunación ha sido muy exitoso y naturalmente que hay que ir esperando la segunda vacuna y los días que tienen que pasar para que tengamos ya la tercera edad fuera de peligro no digo de contagio, pero fuera de peligro de infectar la infección y tener que internarse en la UCI y en la UTI. Recordemos que esta es una pandemia que no afecta con severidad a los jóvenes y por lo tanto me parece que podremos volver a una vida, no digo normal, pero una vida bastante más normal una vez que ya tengamos toda la tercera edad con segunda vacuna. Sí, con respecto pasando del tema de la salud al tema de la seguridad, cuando se ha visto tantos casos últimamente y está desatado el tema del narcotráfico, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que mejora la persecución al narcotráfico y el crimen organizado. ¿Cómo podríamos mejorar esto desde la Constitución, desde la nueva Carta, considerando que este es un tema urgente en nuestro país? Este es un tema urgente, pero no tiene solución por la vía constitucional. Lo que hace la Constitución es regular el poder político y sería demagógico de mi parte decir que vamos a incorporar a la Constitución normas específicas para poder combatir mejor el narcotráfico. Eso requiere leyes, particularmente una nueva ley de inteligencia, pero requiere sobre todo y sobremanera planes focalizados para enfrentar la delincuencia en dos aspectos. Uno, en el aspecto preventivo, tenemos 300.000 niños fuera del sistema escolar, eso significa un caldo de cultivo para el narcotráfico. Y en segundo lugar, con tareas más eficaces de la policía. La policía cuenta con facultades para ir a trabajar como agentes provocadores, que se llama, o sea, para ir a buscar la droga a los lugares donde los vecinos saben que se vende la droga. Y con eso la policía podría hacerlo de manera mucho más eficiente. Sí, se lo preguntaba porque efectivamente hay muchos temas que abordar
sobre todo lo que está ocurriendo en nuestro país, y muchos candidatos hablan acerca de los muchos derechos sociales que hoy día está demandando el país, y uno de ellos es la seguridad. Y muchos creen que varios de estos derechos sociales deben ser conversados, discutidos dentro de la nueva redacción. Sin embargo, usted tiene razón en ese sentido al afirmar que no son no es un reglamento netamente de la Constitución, sino que es más un programa de gobierno, ¿no? Y planes específicos respecto de las poblaciones determinadas y diferenciados según las poblaciones. Es distinto patrullar el barrio alto de Santiago, es distinto patrullar el centro de Quilpué que patrullar las poblaciones donde la droga se vende. Esa cuestión necesita planes personalizados, llamémoslo así, ¿no? Planes específicos y con mucha atención sobre la realidad territorial de cada espacio donde se va a combatir el tráfico de drogas. A mí me parece que el derecho prometer el derecho a la seguridad ciudadana en la Constitución es un acto impropio de la Constitución. Si se establece como derecho, las personas pueden ir a los tribunales para reclamar ese derecho, es decir, para hacer que se les respete como tal. A mí no me gustaría que sean los jueces quienes dirijan el funcionamiento de las policías. Me parece que es una tarea propia del gobierno. Espero que lo haga un Ministerio de Seguridad Ciudadana y no que lo hagan los jueces del país, que van a velar por casos individuales y no van a tener atención puesta sobre la generalidad y de la población. No, tienen que ser políticas públicas amplias. Sí, y con respecto a lo que usted mencionaba recién de los delitos hacia niños menores de edad, que son las víctimas, se anunció también desde el gobierno un proyecto que va a endurecer las penas, y eso es desde 2 modificaciones al Código Penal. ¿Eso sí podría estar dentro de la Constitución como establecido como derecho? No, el Código Penal es el Código Penal. Allí deben estar los delitos y las penas. En la Constitución deben estar muy pocos ilícitos, y los ilícitos que deben estar en la Constitución son únicamente los ilícitos constitucionales. O sea, aquellos que tienden a resguardar un derecho humano fundamental. No me parece que se pretenda transformar a la Constitución política en ninguno de los códigos del país, ni en el Código Civil, ni en el Código Penal, ni en el Reglamento de Carabineros. Ok. Son otras las cosas que la Constitución debe abordar. Sí, sí, es súper importante conversar. Estamos conversando con Jorge Correa Sutil, candidato a constituyente por el Distrito 6, y le queremos preguntar acerca tras el estallido social y todo lo que levantó estas demandas sociales, estábamos hablando de seguridad. ¿Cuáles son, a su juicio, las urgentes y las que realmente deberían estar como derecho garantizado en la Constitución? Mire, siguiendo con el tema anterior, hay que tener cuidado con la hiperinflación de derechos. En la Constitución se consagró hace más o menos 9 años atrás el derecho a la educación prebásica obligatoria. Llevamos 7 años discutiendo ese proyecto de ley sin que ese principio constitucional se haga carne. Entonces me parece a mí que una hiperinflación solo puede generar expectativas que puedan frustrarse. La Constitución sí puede hacer muchas cosas. La Constitución sí puede establecer un Estado poderoso, un Estado con más capacidad, con más musculatura, para poder llevar adelante las tareas de bien público y la restitución de los derechos económicos y sociales. Que los derechos sociales deben consagrarse más bien como un deber del Estado que como un derecho subjetivo. ¿Y cuáles son esos derechos que debieran estar consagrados? Los derechos, la obligación del Estado de atender la vivienda, de atender la salud, de atender la previsión social, la preocupación de que haya una extensión adecuada de los medios digitales para que lleguen a lo largo y ancho de todo el territorio. Me parece que esa es una necesidad básica para la educación cívica.
estamos conversando con el candidato Jorge Correa Sutil. Tenemos un poquito de señal débil. La última parte, candidato, no lo escuchamos. Que estábamos en los derechos sociales fundamentales que deben estar consagrados en la nueva Constitución. Y decía que como deberes del Estado deben estar consagrados una vivienda digna, desde que esos, junto con la equidad en la distribución del acceso a los medios digitales, que también hoy día es una necesidad básica, particularmente para la educación de los niños. Me parece que todos ellos deben consagrarse en la Constitución, pero más bien como deberes del Estado que como derechos subjetivos, de modo tal de que sean realizados por los poderes políticos y no por los jueces. Ok, y con respecto a estos derechos que acaba de mencionar, ¿cuál es la mejor manera de asegurar la eficacia de esos derechos? Lo que yo postulo es que se consagren como deberes del Estado, más que como derechos individuales de las personas a reclamar cada uno de ellos en su caso, porque si los jueces, por ejemplo, se consagra el derecho a la vivienda digna, y son los jueces los que van a determinar cuántos metros debe tener esa vivienda digna, creo que podemos terminar con un enorme desorden en la política pública de vivienda a lo largo del país. ¿Y qué le podemos decir a nuestros auditores con respecto a las altas expectativas que hoy día existen con respecto a otros temas que efectivamente, como usted mencionaba, son abordables desde un reglamento de constitución política en Chile? Bueno, yo espero que, desde luego, a mí me parece que no podemos descalificar ninguna de las ambiciones o esperanzas que se han puesto en el texto constitucional. Tenemos que saberlas procesar, y cuando yo digo que algunas cosas no son propias del texto constitucional, quiero decir que el texto constitucional no le cabe consagrar ni transformarse en un código penal o en un código civil, pero sin lugar a dudas tenemos que tener esas esperanzas en cuenta a la hora de establecer lo que la Constitución establece, que es fundamentalmente la Constitución del Estado. Y el Estado hoy día es débil en la garantía de esos derechos y en la procura de esa igualdad de oportunidades. Ok, y con respecto a esa igualdad de oportunidades, por ejemplo, hoy día tenemos en la ley de paridad, donde en la Constitución vamos a elegir por una lista más que por un candidato. ¿Qué le parece a usted esto de que por arrastre, si ya hay suficientes hombres dentro de la Constitución, que recordemos que son 155 quienes finalmente redactarán la carta, con el tema de la ley de paridad pase a ser una mujer la que forme parte, a pesar de no tener los suficientes votos o más votos que los que tuvo un candidato determinado? A mí me gustaba más otro sistema, ¿no? Pero esa ya es llorar sobre la leche derramada. Me gustaba el sistema en el cual la persona tenía, el ciudadano y ciudadana, tenían un voto en el cual debían marcar una preferencia por hombre y por mujer, de tal manera de que los más votados resultaran electos tanto hombres como mujeres en el mismo número, o sea que fuera obligatorio votar por un hombre y por una mujer. Me parece que eso habría evitado el arrastre que usted señala y el hecho de que en definitiva personas con menos votos en la misma lista pudieran ser elegidas en vez de aquellos que sacaron más votos. Y podría darse la situación contraria, la situación de que las mujeres tuvieran que ceder cupo a los hombres para alcanzar la paridad. Sí, también. Y también que están los cupos reservados para las minorías, ¿no? Así es. Pero en fin, a mí los cupos de las minorías me hacen mucho sentido. Me hace mucho sentido porque de lo contrario esas minorías no tendrían representación y necesitamos, yo diría con cierta urgencia, que los pueblos originarios tengan líderes legitimados para representarlos en las negociaciones que sin duda vamos a tener que tener para reconocer mejor a esos pueblos originarios. Ok, con respecto a temas puntuales de la Constitución o que se deberían abordar, en relación al tema de las pensiones, ¿debería la Constitución, a su juicio, garantizar la pensión básica para la vejez?
Sí, ahora la determinación del monto exacto de la pensión básica no debiera quedar establecido en la Constitución. Porque la Constitución está llamada a durar 40 años, entonces la cifra puede quedar corta o puede quedar larga según las vicisitudes que tengamos en la economía. A mí me parece que es el poder político el que debe tener la prerrogativa de determinar año a año cuál es el monto de esa pensión básica, de la pensión solidaria, versus otros usos rivales como puede ser la educación o la salud del mismo entero. Pero sí la Constitución establece que debe haber una pensión básica garantizada para toda persona. Sí, ¿y cuál es su opinión con la actual reforma de pensiones que ha establecido el gobierno en términos de aprobación o no de este nuevo proyecto, por ejemplo, del 50 y 50, el 6% de 3% de fondo solidario y 3% de fondo individual? ¿Cuán optimista ve usted esta posibilidad de proyecto? Yo espero y confío que ese proyecto salga. Es demasiado el tiempo que ha durado, se produjo un acuerdo en la Cámara de Diputados que fue ese 50 y 50%, y me parece que el Senado tiene que ratificarlo para que tengamos de una vez por todas no solo esa 50 y 50%, sino sobre todo para que tengamos el engrosamiento del pilar solidario que lo acompaña. Ok, o sea, usted ve y como de esa forma aumenten las pensiones más bajas. Sí, la escucho. O sea, ¿es factible desde su punto de vista que exista una pensión básica universal? Es factible que exista una pensión básica universal. Eso ya está establecido en nuestra vía reglamentaria y de leyes, y me parece que la Constitución debe consagrarlo. Ok, estamos conversando con el candidato a constituyente Jorge Correa Sutil. Nos quedan poquitos minutos, candidato. Yo le quiero hacer una pregunta antes de terminar la entrevista y dejarle un minuto para que usted le cuente a todos los auditores por qué deben votar por usted, cuál es su motivación por ser constituyente. Antes de eso, le quiero hacer una pregunta acerca de las libertades personales. El derecho a la educación debe permitir una educación sexual sin consentimiento de los padres. Depende de la edad, ¿no? A mí me parece que la educación sexual debe impartirse a toda edad, pero debe impartirse de manera distinta para niños que están en el parvulario que para personas que ya están en partido muchos de ellos. Entonces creo sí de que debe de tal forma que los apoderados puedan intervenir en esa educación. Y sacar a los niños del colegio, pasión de la educación sexual no los satisface. ¿Aló? Sí, es que se cortó la última parte de nuevo. Mil disculpas. Ahora sí voy a ordenar nuevamente para tratar de tomar algo. Sí, estamos conversando con Jorge Correa Sutil, candidato a constituyente, y queremos preguntarle en este último ratito de entrevista para que le cuente a todos los auditores cuál es su principal preocupación y cuáles son los temas realmente urgentes que usted ha podido rescatar desde la gente, desde la campaña, desde el puerta a puerta, en los impostergables de la reacción de la nueva Carta Política de Chile. ¿Y por qué deberíamos votar por usted? Son los temas que todos sabemos que inquietan más a la gente: seguridad ciudadana, previsión, salud y educación. Yo diría que no me he llevado ninguna sorpresa en ese sentido. A mí me parece que la Constitución sí los puede enfrentar con un Estado, insisto, más poderoso, más musculoso. Y quisiera invitarlos a votar por mí, porque quiero poner toda mi experiencia, que es larga ya, en el derecho constitucional al servicio de la Convención Constituyente. Mis ideas están en Correa Sutil Constituyente, Correa Sutil Constituyente, .cl, @.cl.
allí pueden encontrar las ideas básicas de mi candidatura. No soy capaz de resumirlas todas en el minuto que me ha dado, pero espero contar con la confianza de la población y llegar a esta convención constituyente con mis ideas, pero también con mucho afán de diálogo, porque no tendremos nueva constitución si las personas que allí llegan no son dialogantes, no son abiertas a cambiar de ideas. Sí, ¿y usted ve factible ese diálogo? ¿Logrará llegar a acuerdos con la diversidad hoy día que existe? Es indispensable que en esa constituyente se viva un ambiente distinto al que se vive hoy día en la arena política, de confrontación, de descalificación. Es indispensable que haya apertura al diálogo, haya la mejor disposición, porque de lo contrario sencillamente no vamos a tener constitución. Y eso me parece sería un fracaso de todos y cada uno de quienes integremos la Convención Constituyente. Un rotundo fracaso y quedaría inscrito en la historia como uno de los grandes errores que se han cometido en la historia de Chile. Sí, y por último, ¿qué es importante que las personas tengan en cuenta a la hora de tomar una decisión en elegir al candidato adecuado? Yo diría eso, yo diría una apertura al diálogo, que no escojamos personas fanáticas, que no escojamos personas de una sola idea, que escojamos personas dispuestas a cambiar de opinión, personas dispuestas a razonar, personas dispuestas a convencer, pero también a ser convencidos. Ok. Eso yo rogaría que se votara por ellos, por lo mismo que acabo de señalar, que de lo contrario no vamos a tener texto constitucional. Muy bien, candidato. Yo le quiero agradecer que se haya tomado un tiempo en su agenda para tener esta entrevista junto a nosotros en Radio Énfasis, y quedaron hartas preguntas por hacer, hartas cosas que conversar. Así que, bueno, espero que otro día podamos tenerlo otra vez en nuestro programa Carrera Electoral. Le mando un abrazo y que le vaya muy bien. Muchas gracias, muy amable, y muchas gracias a los oyentes de Radio Énfasis. Gracias, Jorge. Bueno, y con esta entrevista con Jorge Correa Sutil, candidato constituyente por el Distrito 6, nos vamos a una pequeña pausa y nos vemos en unos minutitos, no se vaya. Escuche cada tarde entre las 15 y 16 horas a Sergio Cabieses en un viaje por la historia de la provincia de Marga Marga. 60 minutos de crónicas, actualidad e interesantes temas de conversación.